Hola, mi nombre es Dayana Navaja y a continuación voy a exponer sobre los medios de contraste en representación del grupo 2 de Imagenología Especial. Empezaremos por definir qué son los medios de contraste. Estos también son llamados agentes de contraste o materiales de contraste y son utilizados para mejorar las imágenes del cuerpo que se toman mediante las diferentes modalidades de radiología. Entonces, estos medios de contraste lo que van a hacer es que van a ayudar a observar de mejor manera los órganos, arterias o venas que convencionalmente no se podrían ver debido a su densidad. Entonces, gracias a esto, pues van a permitir que el médico pueda distinguir con mayor claridad alguna anormalidad presente en estas estructuras que se estén estudiando. Podemos definir cuatro tipos de contraste que son los más utilizados, que son los yodados, bario, gadolinio y aire. Estos se administran de diferentes formas, pueden ser intravenosa o oral. Por ejemplo, los medios yodados se clasifican en iónicos, no iónicos y moléculas diméricas. Por vía intravenosa lo que hace es que aumenta la densidad de la sangre en las imágenes. El bario se administra vía oral, es una sal insoluble en agua, inerte y sin sabor, y se emplea para el estudio del tracto digestivo. El gadolinio se introduce vía intravenosa y esta altera las propiedades magnéticas de las moléculas de agua cercanas, aumentando la calidad de las imágenes por resonancia magnética. Finalmente, el aire se utiliza en tomografía computarizada, como por ejemplo para el estudio del color. Hay más contrastes, pero estos son los que se usan más que todo en el día a día. La estructura química de los medios de contraste va a variar de contraste en contraste y, por ejemplo, para el sulfato de bario, este es uno de los denominados contrastes gastrointestinales positivos y ya que son moléculas que en su composición tienen elementos químicos con un número anatómico elevado. Los yodados de uso gastrointestinal también hacen parte de los positivos y pues este en especial posee aditivos especiales que los hacen de solo uso de gastrointestinal. Por vía intravenosa tienen como molécula básica un anillo bencénico triyodado en las posiciones 2, 4 y 6 y frentes radicales en posiciones 1, 3 y 5, lo que va a hacer que se diferencien unas moléculas de otras. Y según su estructura molecular pueden ser iónicos, no iónicos o diméricos. Los iónicos van a tener un radical ácido que se une a un catión, lo que va a formar una sal, de manera que al disolverse en agua se disociará en dos iones, un catión y un anión yodado. Los contrastes no iónicos van a tener añadidos diferentes radicales hidrófilos para que cuando sean solubles en agua no se produzca ionización. Y las moléculas diméricas son contrastes diméricos, los cuales tienen menor osmolalidad para la misma concentración de yodo. El gadolinio es un metal pesado que es muy tóxico, por lo que se debe ligar a diferentes quelantes orgánicos para su utilización. Y el aire hace parte de los contrastes radiológicos negativos por su densidad, ya que es casi 800 veces menor que el agua. Ahora hablaremos sobre el consentimiento informado para la administración de medios de contraste. Entonces, un consentimiento informado es un proceso en el que cada individuo, cada paciente, debe conocer el procedimiento médico al cual se va a someter. En este caso, hablaremos sobre el examen radiológico y se hablará sobre el tipo de contraste que se le va a administrar. Se le tiene que hacer saber todos los pros y los contras, así como el procedimiento, ya que los medios de contraste pueden ocasionar reacciones alérgicas, entre otras que estaré mencionando a continuación. Entonces, este consentimiento informado es muy importante también para razones como la protección legal, derecho a la información, la búsqueda de la excedencia de la atención y la praxis médica. Los medios de contraste se administran de diferentes formas, es decir, ingresan al cuerpo por diferentes vías. Entre esas está oral e intravenosa, que fueron las que ya mencioné anteriormente. Se puede tomar el medio de contraste, se puede inyectar en las venas o en las arterias. También se puede ingresar de manera rectal, vaginal, vesical o percutánea. La dosis de los medios de contraste va a variar
ya que hay demasiados tipos de exámenes y esto es objetivo, pues no todos comparten el mismo tipo de paciente. Entonces, esto va a depender del paciente, de su edad, de su sexo, de su peso, de su estado físico, de su historial clínico, que no tenga antecedentes. Entonces, hay que estar muy pendiente ya que esto depende del paciente y del examen al que se va a someter. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a medida que se avanza en la cantidad introducida, se eleva el nivel de riesgo de shock para el paciente. La clasificación de las reacciones adversas de los medios de contraste se pueden dividir en fisicoquímicas, las cuales son relacionadas a la dosis, y en idiosincráticas, que no son relacionadas a la dosis. Entonces, en las que son relacionadas a la dosis tenemos sensación de calor, dolor vascular, hipervolemia, entre otras, mientras que en las idiosincráticas tenemos reacción que pone en peligro la vida, hipotensión severa, pérdida de la conciencia, convulsiones y demás. También podemos clasificar dependiendo a la severidad. Entonces, en leves vamos a tener lo que es la náusea, vómito, urticaria, prurito y diaforesis, y estas no van a requerir de un tratamiento o de pronto solo de la administración de un antihistamínico. Tenemos las moderadas, que son ya desmayos, vómito severo, urticaria, edema facial, edema laringio, y estas ya van a requerir de un tratamiento, pero no de una hospitalización. Y las severas, como choque hipotensivo, edema pulmonar, paro respiratorio, paro cardíaco y convulsiones, ya van a requerir de un tratamiento intensivo y rápido, es decir, en el momento, porque si no puede pasar ya a mayores, incluso la muerte del paciente. Los tratamientos para las reacciones adversas pues van a depender de las reacciones. Entonces, para el colapso cardiocirculatorio, hipotensión, taquicardia, sudoración, pérdida de conciencia, la conducta va a ser elevar miembros, suministrar suero, oxígeno y adrenalina. Para la reacción pseudoalérgica, rush, exterma, entema, urticaria y angioedema y broncoespasmo, se va a administrar adrenalina, difenhidramina, hidrocortisona y se va a intubar. Para una reacción vagal, hipotensión y bradicardia, se van a elevar los miembros y administrar atropina. Para una convulsión se administra oxígeno, se considera la administración de diazepam y hay que estar muy pendiente de los signos en caso de una depresión respiratoria. Para un edema pulmonar se administra oxígeno, se eleva el tronco del paciente, se administra algún diurético y se procede a trasladar a cuidados intensivos. En cuanto a las contraindicaciones para el uso de los materiales de contraste, hay que tener especial cuidado con los pacientes que tienen una función renal comprometida, ya que al administrar este contraste se podrá empeorar su función del riñón, lo que se conoce como nefropatía inducida por contraste. Además, hay situaciones y condiciones que aumentan el riesgo de una reacción alérgica o adversa. Entonces están que el paciente tenga un historial de asma, un historial de alergia, una enfermedad del corazón, que tenga deshidratación, que tenga hepatocitosis, que tenga alguna enfermedad renal, que esté en medicamentos como dolores de beta, AINE, etcétera, y haber recibido una cantidad muy grande de material de contraste durante las últimas 24 horas. Entonces, todos esos son conocimientos que son muy importantes, pues, para el personal de salud que esté relacionado con todo lo que tenga que ver con el material de contraste, los tecnólogos, los radiólogos, etcétera.